Para quienes me pidieron una receta con lavanda, el día de hoy en Huerto Mexicano aprenderemos a preparar este postre, que en algunos lugares se conoce como brazo de gitano, niño envuelto, pionono o simplemente rollo dulce. Sin importar su nombre, la verdad es que queda delicioso. Así que acompáñame a ver los ingredientes. Ocuparemos huevos, azúcar, harina, maicena y leche, limones, flores secas de lavanda. Los ingredientes y las cantidades las dejaré en la descripción de este video, así como en el primer comentario fijado. Y si tienes lavanda en casa, hay que aprovecharla. Así que ahora te muestro cómo vamos a conservar las flores. El proceso es muy sencillo. Simplemente retiramos las flores de nuestras plantas, las colocamos en un contenedor para dejarlas secar. Yo lo haré en este que hice y les mostré hace tiempo. Algo que podemos hacer en este paso es desinfectar nuestras flores. Simplemente una vez que lo hayamos hecho, tapamos y dejamos que sequen unos días. Ya con nuestras flores secas podemos triturar un poco o simplemente deshacer para quedarnos con las florecitas. O incluso podemos molerlas y hacer un polvo. Dicho esto, ahora sí, veamos cuál es el procedimiento para realizar nuestro postre. Y comenzamos realizando nuestro pan. En un recipiente colocamos 4 huevos y comenzamos a batir. Cuando estos hayan levantado un poco, agregamos el azúcar de poquito en poquito. Un tip: para que nuestro pan quede más húmedo al final, vamos a agregar una cucharadita de miel en este momento cuando estamos agregando el azúcar a los huevos. Y batiremos hasta que la mezcla haya alcanzado el punto letra, que es cuando podemos dibujar una letra en la superficie. Agregamos la ralladura de un limón y una cucharadita de las flores de lavanda, que son aproximadamente entre 3 y 4. El sabor de la lavanda es algo fuerte, así que si te gusta su sabor puedes agregar un poco más de flores, pero si apenas te estás familiarizando con este sabor, la cantidad que les estoy dando para esta receta es la ideal. También puedes moler las flores para que el sabor sea más homogéneo. En este caso vamos a encontrarnos con pequeños destellos de sabor a lavanda. Agregamos harina y mezclamos a velocidad suave, o si lo prefieres puedes hacerlo con una espátula de forma envolvente. Pasamos a nuestro molde. Yo usaré este de silicón porque me parece más sencillo de utilizar, pero lo puedes hacer también con papel de hornear sobre una charola. Llevamos a un horno precalentado a 180 grados y vamos a hornear durante 12 minutos. Aquí es importante que respetemos ese lapso de tiempo, entre 12 o 15 minutos. Si nos pasamos, nuestro pan puede quedar duro. Aparte realizaremos el relleno, que es una crema pastelera de limón. Para esto colocamos el azúcar en un recipiente, agregamos la ralladura de limón y masajeamos un poco. Ocuparemos únicamente 2 yemas de huevo y batiremos hasta integrar. Exprimimos un limón y batimos. Ahora mezclamos con la maicena. Y finalmente incorporamos la leche caliente que está previamente infusionada. Lo único que tienes que hacer para infusionar la leche es ponerla al fuego, agregar las flores de lavanda y dejar hervir por 2 minutos. Incorporamos la leche a nuestra mezcla y la llevamos al fuego para continuar batiendo hasta que ésta espese. Una vez que tenga la consistencia deseada, vaciamos a un recipiente y tapamos con papel film o con un plástico. Y aquí la vamos a dejar enfriar. Sacamos del horno nuestro pan y lo vamos a dejar enfriar por 5 minutos. Transcurrido ese tiempo, vamos a comenzar a despegar las orillas.
Y en un paño limpio vamos a espolvorear azúcar glass o azúcar impalpable. Y sobre esta vamos a desmoldar nuestro pan, cuidando no romperlo, así que lo vamos a hacer con mucho cuidado. Con la misma servilleta vamos a envolver y dejar enfriar un poco antes de colocar el relleno. Si quieres darle una mejor presentación, puedes hacer un diseño con flores, pintar la masa o en mi caso voy a pintar el relleno. Simplemente vamos a colocar unas gotitas de colorante semejante a la lavanda. Extendemos nuestra crema pastelera de lavanda y limón sobre nuestro pan y envolvemos con cuidado. Ahora solo queda cortar los extremos, espolvoreamos con un poco más de azúcar glass en la superficie y decoramos con un poco de flores de lavanda. Y así queda nuestro niño envuelto de lavanda y limón. Su consistencia es suave, su sabor definitivamente tienen que probarlo. Gracias por ver el video hasta este punto. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse en esta parte de aquí, activen la campanita de notificación y así no se perderán ninguna de las recetas que tenemos en Huerto Mexicano. Hasta la próxima.